recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior. Haz un nuevo corazón dirigido por tu espíritu, Señor. Vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar. Te quiero adorar. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior. Haz un nuevo corazón dirigido por tu espíritu, Señor. Vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Hasta aquí mi parte. Que Dios nos lo bendiga a todos. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana Ramona, con esa hermosa alabanza. Quiero llenar ese lugar con adoración. Déjame entrar al santo lugar, hermoso. Eso debemos de hacer todas las mañanas, orar, adorar al Señor, entrar a ese santo lugar en comunión con Dios. Amén. Muchísimas gracias al resto que ya están aquí. Catherine ya está por ahí, también Jennifer, Nicole. También tenemos a Sandra, Dianeris y a tía Teresa. Así que ya estamos prácticamente el grupo completo. Así que gloria a Dios por eso. Estamos como siempre en el mejor lugar del mundo. También le damos las gracias a nuestros hermanos de toda Latinoamérica que nos ven por el canal de YouTube. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor cuide su entrada y su salida y siga poniendo en sus corazones tanto el hacer como el querer, leyendo la palabra, estudiando, viendo los videos. Y a nuestros hermanos de acá y también de los de YouTube, les pedimos que nos sigan ayudando a compartir la palabra de Dios. ¿Y cómo nos ayudan? Compartiendo los videos, dándole like y hablándole a todo el mundo de lo que aprendemos en la clase, que es de ese Salvador nuestro, de ese Señor Jesús, que por gracia nos ha dado la salvación. Así es que el Señor les bendiga, mis amados. Y en esta semana les leo 2 versículos que en mis lecturas fueron los que más me impactaron. Amén. Y esto está en... Estos versículos están en Deuteronomio 28, el 1 y el 2.
y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. ¿Vieron la última parte? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Hay condición. Así es que ahí tenemos el ministro que nos explica todos estos versículos mejor. Que Dios te bendiga, ministro. Adelante. Amén, Gracias. amén y amén. Glorias al Señor. Como dijo la hermana Ramona ahora mismo, estamos en los últimos tiempos porque el tiempo vuela. Es que el miércoles viene y el miércoles se va. Y nosotros aquí, ¿verdad que sí? Como murallas de Dios. El Señor dice, dice Pablo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Qué bueno que nosotros estamos aquí para sembrar, ¿verdad? Llevar la palabra y hacer discípulos, dice el Señor en los últimos tiempos. Como le dijo a Noé en aquel tiempo, construye un arca y pregona mi palabra, que yo haré el resto. Y eso fue lo que hizo el Señor. En los últimos tiempos también Él hará lo que tiene que hacer. Y qué bueno, hermano, porque yo siempre digo que los que cantan llegarán primero al cielo, porque el Señor le fascina que le canten. El Señor vivía enamorado del rey David, porque el rey David decía que él le cantaba al Señor a toda hora. Dice, cantaré todas tus maravillas, dice el rey David, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y el rey David dice la escritura que se pasaba cantándole al Señor. Hasta los que no saben cantar, hermanos, en los baños debemos de cantarle al Señor. Cantarle al Señor, cantarle al Señor. Una foto. Cuando le cantamos al Señor, hermanos, vemos la gloria abierta. El Señor se glorifica en nosotros. Y qué bueno. Lección 27. La última lección del libro de Deuteronomios. Hoy vamos a abarcar del 21 al 34. Y vamos a ver aquí el valor de la vida, purezas y presencia, bendiciones y maldiciones, corazones nuevos, y veremos la muerte de Moisés. Es triste cuando yo leo ese último capítulo que narra la muerte de Moisés, ¿verdad que sí? Como narra la muerte de todos nosotros, de este cuerpo mortal. Después que Moisés hizo todo lo que hizo, le llegó su día, ¿verdad que sí? Y dice que el Señor lo enterró. Qué bonito sería que el Señor en aquel día sea el que nos entierre a nosotros y nos reciba en gloria. Aquí vamos a ver en estos capítulos, primero el 21 al 22, que Jesús le dio a la vida su máximo valor aquí, al dejar que le quitaran la suya para poder transformarnos a nosotros en personas que actuemos con dignidad y valor. Aquí en estos capítulos Moisés continúa explicando los 10 mandamientos antes de que entren a la tierra prometida. Como dije anteriormente, la ley relatada completamente. Dice que en esta sesión puede que incluso se esté centrando más claramente aquí en el sexto mandamiento, no matarás, dice. Eso porque el asesinato no respeta la vida humana, recordemos eso. Así que cuando Moisés va a desentrañar este mandamiento aquí, se encuentra hablando de todas las maneras en que Dios quiere que respetemos la vida y la dignidad de los demás. Aquí explica cómo espiar los asesinatos sin resolver, cómo se debe tratar de manera justa a las mujeres captoras o a las mujeres secuestradas, que existía mucho en aquel tiempo, ¿verdad que sí? Las mujeres eran secuestradas y eran tomadas como propiedad propias
Y Moisés relata aquí en estos mandamientos de qué se debe hacer y qué no se debe hacer con las mujeres secuestradas. Y esto nos lo narra la primera lectura de Deuteronomio 21:14 aquí, que la tiene la hermana Nicole. No lo va a leer. Gracias. Amén. Tu palabra, Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 21:14 dice: y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Palabra de Dios. Amén. Amén. Esto aquí establece una protección legal para las mujeres y dignidad para las mujeres cautivas tomadas como esposa en la guerra. Dice que si el israelita no quedaba satisfecho con ella, debía dejarla en libertad, prohibiendo venderla o tratarla como esclava aquí, reconociendo que al tomarla y rechazarla ya había humillado o la había deshonrado. También habla de cómo proteger a un hijo de un padre injusto y cómo proteger a un padre de un hijo rebelde. Deuteronomio establece aquí un equilibrio aquí basado en la justicia, la responsabilidad compartida y la santidad del hogar. Dice que proteja a los hijos exigiendo a los padres rectitud y proteja a los padres de la rebeldía extrema mediante la intervención comunitaria para quitar el mal y promoviendo aquí, dice, respeto a la obediencia y la protección de la vida. Y qué bueno que menciona eso en detalle en estos mandamientos, porque nosotros tenemos 10 mandamientos, pero el Torá en los hebreos tienen 613 mandamientos, 613, los cuales, lógico, se derivan de los 10 mandamientos, pero en detalle, todos esos mandamientos que le dio Moisés en aquel tiempo debían de respetarlo al pie de la letra, cosa que lamentablemente no lo vieron. Y eso lo veremos tristemente cuando entremos en el libro de Josué más adelante en el libro de Jueces. El libro de Jueces narra bien explícito cómo Israel se tornó contra Dios prácticamente y se olvidó de todos esos mandamientos. Pero el Señor y su misericordia son tan grandes que Él dice que nunca se olvidó de Israel, ni se olvidará de Israel. En su último tiempo Él lo llamará, ¿verdad que sí? Vamos a leer Deuteronomio 21 del 18 al 21, que creo que lo tiene la hermana Dianeris. Le voy a pedir a la hermana Ramona que me ayude, por favor. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 18 al 21, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del hogar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Palabra de Dios. Wow. Suena fuerte ese versículo, ¿verdad? O esos versículos, especialmente el 21, donde dices, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y lo matarán y quitará el mal del medio de ti. Gracias al Señor y su misericordia, vivimos en la gracia, ¿verdad que sí? Y ya no se hace eso, pero en el Antiguo Testamento lo hacían, porque es que Dios era tan estricto que él sabía lo que iba a pasar y él estaba tratando de que su pueblo no se mezclara, de que el mal no llegara al corazón de ellos. Y habían leyes estrictas, hermano. Esa ley fue dado para ellos, gracias al Señor Jesucristo, que él terminó con todo eso, ¿verdad que sí? Las leyes siguen cubriendo aspectos como el cuidado aquí y la devolución de las posesiones de su vecino cuando los encuentras también. Y al severo castigo para los hombres acusados de violación.
Deuteronomio 22:26 dice, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Incluso en los pequeños problemas relacionados con el respeto a la vida, se encuentran aquí también. Sí, como dije anteriormente, la Torá tiene 613 mandamientos, 613, 248 mandamientos positivos a esto, dice, y 365 prohibiciones o mandamientos negativos, dice, no hagas esto. Las personas aquí deben de asegurarse de colocar barandas alrededor de sus techos, dice también, para que las personas no se caigan y se lesionen. Cuando edifiquen casa nueva, hará pretila tu terrado, dice, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Incluso las aves están protegidas también. O sea, las leyes cubrían tanto, porque el Señor sabía lo que iba a pasar. Dice que un israelita puede tomar los huevos de un ave, pero no también los de la madre. O sea, hasta el reino animal aquí está cubierto. Y esto nos lo narra aquí Deuteronomio 22:6. Vamos a leer Deuteronomio 22:6. Creo que la hermana Rocío Morales lo tienes. Amén. Si mientras camina encuentras un nido de pájaro con polluelo o huevo dentro, en cualquier árbol o en el suelo, y la madre está sentada sobre ello, no tomará a la madre ni a sus polluelos. Amén. Aquí vemos que la justicia se extiende al reino animal también. En estos comandos aparecen dos funciones clave. En primer lugar está el deseo de Dios de equidad y justicia. Brindar a las mujeres, los niños, los extranjeros protección y derecho al desconocido para otra sociedad del mundo antiguo también. La segunda característica aquí que dice es la determinación de Dios de mantener puro a Israel y su tierra. Una y otra vez se repite la frase, purga el mar de en medio de ti. Saca el mar del medio de ti. El pecado debe ser castigado. El pecado debe ser expulsado por completo. Recordemos, ellos entraban en una tierra que estaba habitada, donde adoraban a otros dioses. Y esto se debe a que Dios está habitando con estas personas aquí. Y si no eliminan el mar de entre ellos, Dios lo hará. Él lo hará de una manera u otra. Pero aquí vemos las buenas noticias de Jesús. Es que cuando viene y hace su morada con nosotros aquí, nos purga de todo mal y culpa. Como dice Primera de Juan, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado de corazón, sí, Él nos espera, ¿no? Él no espera hasta que nos limpiemos, sino que Él viene y lo hace por nosotros, como lo hizo aquí en la cruz. El valor que Dios da a la vida humana, hermanos y hermanas, del que se habla en este pasaje, se ve al menos de dos maneras poderosas en el Evangelio. En primer lugar, Dios se convirtió en una vida humana, vino y habitó entre nosotros. En segundo lugar, quien prohíbe el asesinato y lucha por la preservación de la vida, dejó que lo asesinaran y no preservó su propia vida por nosotros. Moisés no se cansa de decirle al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, recuerda lo que Dios hizo por ti, porque si recuerda lo amarás. Hoy a nosotros nos dice lo mismo. Recuerda lo que Cristo hizo por ti en aquella cruz. Y si recuerda lo que Él hizo por ti, lo amarás. Y si lo amas, respetarás todos sus mandamientos. ¿Sí? Ahora puede venir y morar dentro de nosotros a través del Espíritu Santo porque Él nos limpió y trabaja día tras día con nosotros para convertirnos en personas que se traten unos a otros con respeto, con el mismo respeto que Él siente por la humanidad. Sé como Cristo
Si el Señor se para frente a ti hoy en día y te miras a los ojos, Él busca encontrarse Él mismo. Busca encontrar la divinidad de Él en ti. Y cuando encuentra eso, entonces Él se muda a tu corazón. Por eso es que la palabra dice que ya no eres tú, es Él. ¿Sí? Recordemos con lo que dije ahora mismo. El recordar es amar. Si nosotros tomamos un álbum de fotos antiguas de nuestros padres y nos ponemos a hojearla y vemos el cuidado que esos padres nos dieron a nosotros, que nos cargaban, nos cuidaban, nos alimentaban, sin nosotros tener conciencia o poderlo hacer, cuando ahora que somos adultos vemos esas fotos y añoramos eso. Entonces, cuando vemos eso y recordamos eso, tenemos ese amor por nuestros padres, por lo que hicieron por nosotros. Porque somos bienaventurados los que hemos llegado a este tiempo en edad y podemos ver eso de nuestros padres y decir, wow, lo que hizo mi padre, lo que hizo mi madre por mí cuando yo no lo podía hacer. Eso hizo Cristo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros no podíamos salvarnos por la ley, Él dio su cuerpo en la cruz por nosotros. Y eso es lo que Moisés aquí insta a cada uno de ellos a recordar lo que Dios hizo en Egipto, que los sacó de allá. Pero lamentablemente ellos se olvidan de nuevo del Dios poderoso. Sí, se olvidan de todo eso y caen otra vez en desgracia. Aquí en los capítulos 23 al 25 vemos la pureza y la presencia del Señor. Vemos que Jesús trae la pureza y la presencia de Dios él mismo encarnado. Dice que cuando Moisés termina de desempacar los 10 mandamientos, concluye con varias leyes centradas en mantener una comunidad santa. Si bien básicamente todos los últimos 6 mandamientos aquí se basan o abordan de una manera u otra los mandamientos contra el robo y la codicia. Y estos parecen recibir la mayor atención de todos. Estos mandamientos comienzan con una sesión extensa sobre cómo mantener la tierra y la gente puras. Dice que la pureza se mantiene excluyendo a los grupos inaceptables de la membresía del pleno derecho de la comunidad religiosa de Israel. Y esto nos lo narra aquí Deuteronomio 23:1. Vamos a leer 23:1. Si alguien lo tiene por ahí, que me lo lea. Amén. Dios Amén. le bendiga. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Amén. Amén. Esto establece que hombres con testículos mayugados o miembros amputados no entrarán en la asamblea del Señor. Esto simbolizaba la existencia de integridad física aquí y pureza para el culto en el Antiguo Testamento, diferenciando a Israel de prácticas paganas de mutilación, porque existía mucho anteriormente. Dice que la gente se mutilaba sus miembros para servir a otros dioses. Entonces, el Señor no quería que eso sucediera. Aunque Isaías 56 ofrece esperanza de inclusión futura. Incluso cuando el ejército acampaba, dice, fuera de la guerra, deben mantener puros, llegando incluso a enterrar sus residuos bajo tierra, dice. Como lo narra aquí Deuteronomios 23:13. Vamos a leer el 23:13 que la hermana Stephanie creo que lo tiene. Tendrás también entre tus almas una estaca, y cuando te sientes a evacuar allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Amén. Cubrirá tu excremento. Israel debe actuar con equidad, porque esa es también una de las maneras en que mantienen puro a sí mismo y a la tierra. Aquí el objetivo, hermanos y hermanas, de todas estas leyes no es ganarse el favor de Dios. No, Israel ya lo tiene. Tampoco es para evitar la ira de Dios. Estas leyes tienen por objeto mantener la relación que Israel tiene con Dios. Escuche la razón aquí. Claro, que da Moisés para explicar que los hombres del ejército deben enterrar sus propios excrementos. Él dice, es porque Dios
camina entre ustedes. Es por eso que nosotros tenemos que mantener nuestros lugares, nuestro entorno santo, libre de todo mal. Destruyes tus ídolos, dice el Señor. No tenga ídolos en tu entorno, porque yo camino entre ti. Deuteronomio 23:14 nos dice algo con referencia a eso. Vamos a leer, la hermana Mercedes, creo que tiene eso. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Amén. Amén. Por tanto, tu campamento has de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Era estricto ese mandamiento. Mantén tu casa santa, destruyes tus ídolos, no te contamines con otros pueblos, no te contamines con nada. Se les repitió varias veces, año tras año, se repetía esa ley. Dice, cada 7 años la sacará y la leerá para que no te olvide. Pero se olvidaron. La pureza es importante, hermanos y hermanas. La pureza es importante porque la presencia de Dios es importante. Y donde no hay pureza no está Dios. Dios no confabula con el pecado o el pecador. Tengamos eso presente. Todavía no conocemos ni el 10% de ese Dios todopoderoso que vino y ha hecho todo lo posible para salvarnos. Es por eso que cuando leemos las reglas sobre prácticas comerciales honestas, el cuidado de las viudas y la protección de los esclavos, debemos recordar lo que estaba en juego. Y lo que estaba en juego era la presencia de Dios. Y esto es lo que hace que las buenas nuevas de Jesús sean tan buenas cuando Él vino. No es que no quiten estos requisitos, no. No es que ya no tengamos que tratarnos unos con otros con dignidad o defender a los indefensos, no. En todo caso, Jesús intensificó estos mandamientos aquí en Mateo 25, del 42 al 43. Vamos a leer va a ver qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 25. Creo que le tiene la hermana Wilma. Sí. Amén. Perdón. Mateo 25, 42 al 43. Sí. Se me salió del teléfono. Ok. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Amén. Wow. Este versículo es fuerte porque es una advertencia, una amonestación si no hacemos esos mandamientos. Dice que si no lo hacemos a otro, no se lo hacemos a él. Aquí esto describe el juicio final donde Jesús condena a quienes no mostraron compasión ni ayuda a los necesitados, a los hambrientos, a los sedientos, los extranjeros, enfermos, encarcelados. Aquí esto identifica la falta de amor al prójimo como una falta directa al mismo Jesús. Es un llamado a la acción aquí, hermanos, señalando que la fe genuina se demuestra con obras de servicio. No podemos solo ser cristianos de un templo, o cristiano de oración, o cristiano que voy. Tenemos que hacer la obra. Tenemos que ayudar a aquel. No importa que aquel no lo ayude, no importa que aquel hable mal de usted. Hágalo y hágalo por Cristo, porque Él lo hizo por usted. Es lo mismo que Él le dice al pueblo hebreo. Recuerda lo que yo hice en Egipto. Te saqué de la esclavitud. Hazlo por otro. El Señor Jesucristo nos dice a nosotros, recuerda lo que yo hice en la cruz por ti. Tú tienes vida por mí. Hazlo por otro. Lleva la palabra. Ayuda al otro.
Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra oración se compone de dos palabras, ora y acción. Si yo oro por el hermano porque el hermano necesita $1 y lo tengo en los bolsillos, yo oro y no se lo doy teniéndolo, no estoy en nada. No estoy haciendo nada. Tengo que completar la oración completa. Orarle al Padre y ayudarlo porque el Señor me lo dio para que yo lo ayudara a él. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Que aunque merecíamos que nos excluyeran de sus asambleas por toda nuestra impureza, Jesús no limpió de una manera exclusiva, completa. No nos excluyó. Hebreos 10:22. ¿Qué nos dice de Hebreos 10:22 aquí? Vamos a ver quién lo tiene. La hermana Wendy creo que lo tiene. La hermana Elena, por favor, que me ayude. Amén. Dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados por corazones de malas conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Amén. Purificados los corazones de mala conciencia. Amas a tus enemigos. Señor, pero ¿cómo yo puedo amar a mis enemigos? Sí, ámalos. No tenga mala conciencia, no tenga un corazón sucio hacia nadie. No importa. La venganza es mía, dice el Señor. Eso le dice él a Israel en aquel tiempo. No te mezcles con nadie, no te contamine con nadie. Ama a todo. Y yo haré el reto. Él también nos da su espíritu para llevarnos hacia una nueva vida. ¿Sí? Tenemos que mirar al huérfano, a la viuda, al esclavo y hacer lo mismo que Cristo hizo por nosotros. Eso es la fundación de Deuteronomio. Esos son los mandamientos, las leyes. Es la fundación de lo que viene hacia adelante, hermano. Nos vamos a deleitar en estos libros que vienen, el libro de Josué y el libro de Jueces es un libro fuerte. Una amonestación, una enseñanza para que nosotros veamos y no hagamos lo mismo que ellos hicieron. ¿Sí? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo es amado. ¿Sí? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Jesús nos salva con su sangre, hermanos y hermanas, y luego nos usa para aplicar estas leyes a nuestras propias comunidades. ¿Sí? Nos dice, estos son los mandamientos, apréndelo y aplícalo a tu comunidad. Llévalo a otro. Como Juan el Bautista, ¿verdad? Nosotros somos como Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor. Así preparó Juan el Bautista en aquel tiempo el camino para el Señor. Hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista. Preparar el camino para el Señor porque Él regresará. Eso no es sí va a regresar, no. Porque eso decían de Moisés. Y construyeron un becerro de oro. Recordemos que nuestras acciones no son la causa de su purificación. Su purificación es la causa de nuestras acciones. Es todo al revés, ¿verdad que sí? Que en Deuteronomio 26 al 28 vemos bendiciones y maldiciones. Vemos que Jesús se convirtió en la maldición aquí, que merecíamos por nosotros para poder extendernos todas las bendiciones que nunca habríamos recibido antes. Una vez promulgadas todas las leyes, se le dice a las personas cómo responder aquí. Una vez que entren en la tierra, Dios quiere que tomen alguna de las primicias de la tierra y la lleven al templo y se la ofrezcan a Dios. Como nos narra Deuteronomios 26:2. Vamos a leer Deuteronomio 26:2. Creo que la hermana Jennifer lo tiene.
Hermana Yadira, ¿me puede ayudar? Que a ella se le cayó la llamada. Amén, amén. Entonces tomará de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra, que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Amén. Junto con la ofrenda al adorar, debe recitar la historia de su liberación de Egipto. Recuerda, de esto se trata este libro. Este ritual debía celebrarse cada 3 años, dice, como un recordatorio constante de lo que Dios había hecho por ellos y lo que Él exige de ellos en su ley. Sí, Él exige de ello en su ley, como nos narra aquí 26, Deuteronomio 26:12. Vamos a leer Deuteronomio 26:12. Alguien lo tiene, que me lo lea rapidito ahí. Creo que la hermanita Teresita lo tiene. Hermana Teresita no ha entrado. Hermana Ramona, por favor. Amén. Cuando acabes, Deuteronomio 26:12. Así es. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Amén. Otra vez vuelve y menciona, como el Señor dijo en Mateo 25, ¿verdad? No te olvides del levita, que él trabaja para mí, al extranjero que no tiene, al huérfano, a la viuda, al necesitado. De esto se trata. Le estaba inculcando esa ley al pueblo hebreo, de que abriera su corazón al más necesitado. Y luego aquí viene una larga lista de bendiciones seguida de una lista más larga de maldiciones. Dice que si Israel cumple la ley, recibiría todas las bendiciones enumeradas. Si desobedecen la ley, recibirán todas las maldiciones que recibieron. Porque eso lo vamos a ver más adelante. Es triste lo que pasa en el libro de Jueces. Es glorioso lo que pasa en el libro de Josué, tomando la tierra prometida, todo color de rosa, pero eso no duró tiempo, ¿no? Las bendiciones hacen que el futuro de Israel suene como la combinación perfecta del huerto del Edén y las promesas hechas a Abraham. La tierra en la que viven dice que producirá todos los tipos de alimentos necesarios, todos los tipos, como nos lo narra aquí Deuteronomio 28:4. Vamos a leer 28:4, hermana Catherine, si está por ahí. Amén. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebanchos de tu oveja. Amén. Amén. Es bien fácil esto. Las leyes son bien fáciles de seguir, ¿o no? Son fáciles. El Señor dice, haz esto y yo te bendeciré. Y se lo dijo claro. Dice ahí, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca, los rebaños de tu oveja, todo crecerá. ¿Sí? Sus hijos se multiplicarán y estarán sanos. Y se alzarán en pos sobre todas las demás naciones, extendiendo las bendiciones que reciben a todo el mundo. Las maldiciones, por otro lado, suenan como una mezcla mortal de las plagas del Éxodo y los castigos de número. Sí. Si Israel no cumple las leyes, sufrían langostas, tinieblas, muerte, desolación, como en Egipto antes de que ellos salieran. Sí. Y esto nos lo narra aquí Deuteronomio 28:27. Hermana Sandra, creo que lo tiene por ahí, se nos puede leer. Amén. Bendiciones para todos. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 28:27. Dice, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Amén. Y creemos, hermanos y hermanas, que conocemos al Dios verdadero. Ese Dios amoroso que se nos ha pintado siempre color de rosa, que todo lo hace, que no importa lo que usted haga, que Él siempre está ahí, Él
Sin embargo, mira lo que dice aquí. Y eso se escribió en Deuteronomio, pero no crea que eso fue solo para Israel. Porque hoy en día, si usted no hace lo correcto, usted no va a tener la bendición del Señor. Recordemos eso. Dios no se confabula con el pecador ni se confabula con el pecado. No quiere saber. Si su entorno es santo, Él no está ahí. Dice que también recibirán versiones más intensas de los castigos que recibieron sus padres cuando viajaban por el desierto. El fuego, las enfermedades, los animales salvajes. Dice que lo devorarán. La maldición más larga y más enfatizada tiene que ver con un reino viral que Dios levantará para castigarlos. Este reino que no adora a Dios. Dice que lo llevará cautivo y lo obligará a adorar a sus dioses falsos, como en Honorar 28:52. Y eso sucedió. Y lo veremos más adelante, cuando Jerusalén fue sitiada por el ejército de Nabucodonosor. Y como Israel no obedeció la ley, todas estas maldiciones se hicieron realidad. Todas estas maldiciones se hicieron realidad. Reinos rivales como Babilonia dice que se llevaron a Israel y lo exiliaron a la tierra prometida, de la tierra prometida. Esto nos lo narra aquí Daniel. Daniel 1:1 dice que en el año tercero, el reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió y se lo llevó todo. Y esta es nuestra historia hoy también. Hoy se repite. Ama al Señor, recuerda lo que Él hizo, porque la hora viene donde esto también pasará. Hemos infringido la ley de Dios y también recibiremos todas estas maldiciones. Algunos de nosotros podemos escapar de ella en esta vida. Sí, podemos, pero Dios no es un mentiroso. Se hará justicia contra todos los que cometan el mal, contra todos los que cometan el mal, como nos narra Él en Mateo 7. Mateo 7 es una amonestación, una aclaración, pero terrible. Después de leer todas estas maldiciones, el evangelio brilla, hermano, brilla como una buena noticia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Todas estas maldiciones que merecíamos, las llevó Jesús en su carne en la cruz. La eliminó. Hizo un pacto bilateral con nosotros. Voy a morir por ti. Me voy a llevar todas esas maldiciones. Me voy a convertir en maldito por ti. Para que tú me crea, me siga y tenga vida eterna. Eso hizo el Maestro por nosotros. Tenemos la ventaja de tenerlo a Él. De nosotros llenar ese pacto de Juan 3:16 y decir, Señor, yo creo en ti. Hoy y siempre, no importa por lo que esté pasando, el tiempo vendrá que tú me recibirás en tu reino. Él se convirtió en maldición por nosotros, como dice Gálatas 3:13. Ahora podemos leer las bendiciones prometidas y esperarlas con ansia en lugar de esperar lo que merecíamos nosotros, como le dijo él a su pueblo. Heredaremos todas las bendiciones prometidas en este texto y más, como lo dice 2 Corintios 1:9. Vamos a leer 2 Corintios 1:20. ¿Quién tiene 2 Corintios? La hermana Ramona, si es posible. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Estaremos en el nuevo y definitivo jardín del Edén, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso sí, estaremos ahí con Cristo porque Él lo prometió. Apocalipsis 21:1. Vamos a leer el Apocalipsis 21:1 a ver qué dice la hermana Iri. Creo que lo tiene, si está por ahí. Sí, estoy por aquí. Buenas noches. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cielo nuevo, tierra nueva. Vi a un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron y el mar ya no existe más. El mar ya no existe más. Amén. Y el mar ya no existía más. Describe aquí la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, marcando el inicio aquí del estado eterno tras el juicio final. Aquí. Esto simboliza la eliminación total del pecado, el caos, la separación, representados por el mar, dando paso a un mundo perfecto, renovado, donde Dios habita definitivamente con su pueblo aquí. Estaremos libres de la muerte, la enfermedad y el dolor, como nos narra Apocalipsis 21:4, ¿verdad? Lo mejor de todo es que estaremos con Jesús. Eso es lo que realmente hace que la tierra sea buena en aquel tiempo. Y todo esto es narrado aquí. Ya veremos cuando nos adentremos en otros libros que ustedes se acordarán de lo que hemos estudiado en Deuteronomio. Van a decir, wow, pero se mencionó en Deuteronomio y ahora es que está sucediendo en este libro. Muchas promesas. Aquí en los capítulos 29 al 30 vemos corazones nuevos. Vemos que Jesús guarda la ley por nosotros. También nos da el corazón que necesitamos para obedecerla. Con las bendiciones y las maldiciones de la última sesión aquí, las palabras de la ley del pacto de Dios han llegado a su fin. Ahora Dios le ruega a Israel que elija obedecerla. Pero de inmediato nos enteramos que Dios aún no le ha dado a Israel un corazón para entender, ojos para ver u oídos para oír, como dice Deuteronomio 29:4. Vamos a ver el 29:4 que lo tiene hermana Yadira. Amén, amén. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Amén. Medio confuso, ¿verdad? Porque el Señor dice, pero sigues mi mandamiento, pero si tú no me das un corazón para yo entender, ni ojos para ver, ¿cómo puedo seguir tus mandamientos, verdad? Pero esto lleva a una predicción que Moisés hace sobre el futuro de Israel aquí. Dice, desobedecerán a Dios y serán expulsados de la tierra. Las maldiciones explicadas en la última sesión se harán realidad, dice él, en Deuteronomio 29:23. Sin embargo, Dios no les dejará en el exilio para siempre. No lo dejará en el exilio. Y como dije anteriormente, en la sesión anteriormente, en 1948, mayo 14, Israel vino a ser Estado. Y de repente el Señor comenzó a traer todas sus tribus de regreso a su tierra. Es por tal razón por la cual los teólogos dicen, estamos viviendo en los últimos tiempos. Dice el Señor que el conocimiento crecerá de una forma vertiginosa, sin precedente. Dice que el hombre se moverá de un lado a otro con tan rapidez que nunca antes. No hace ni 20 años que para llegar a Europa eran 20 horas. Se está hablando de un avión ahora que va a llegar a la China en 3 horas y media. Exactamente lo que dice la Biblia. El Señor promete que circuncidará los corazones de su pueblo, dándole disposición interior que necesitan para finalmente obedecer. Deuteronomio 36. Vamos a leer Deuteronomio 36. La hermana Glenn lo tiene por ahí. Buenas noches, Dios lo bendiga. La palabra dice así. No lo sé de pronunciar muy bien. Circuncidará. Eso. Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén. Tenemos que circuncidar nuestros corazones. Al circuncidar nuestros corazones, entregamos el corazón todo a Dios, limpio, para que Él viva en ese corazón. A fin de que vivas, dice Él, a fin. Si tú no circuncidas tu corazón, si tú no das tu corazón completo, no vivirá, porque Él lo dice. Solo verán al Señor aquellos de corazones limpios.
Dice que regresarán a la tierra, amarán a Dios y vivirán con Él para siempre. Él está hablando aquí de su pueblo, aquel pueblo duro de Selvi, fue el pueblo que no creyó en Él, aquel pueblo que adoró a otros dioses. Él nunca se dio por vencido, porque esa es la promesa y Dios no rompe promesa. Pide a Dios todos los días en sus oraciones: Dios, prométeme que yo voy a ser salvo. No importa lo que yo haga, prométeme, Señor. Sea necio con eso. Sea como Jacob, que luchó con el ángel del Señor en aquel tiempo, que dijo: hasta que no reciba tu bendición, no me voy. Y luchó con Cristo. Sí, el ángel del Señor con Cristo. Eso fue una cristofanía que sucedió ahí. Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento que luchó con Jacob. No fue ningún otro Dios, fue Él en carne propia. Vamos a leer Deuteronomio 33. El hermano Jesús, si está por ahí, o alguien más lo lee. La hermana Elena, por favor. Amén, amén. Dice así: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Amén. Hermanos, si ustedes leen la historia de Israel, lo que sucedió a Israel, lo que está sucediendo ahora con todas las tribus, esto es una profecía cumplida ya. Dice: y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde tú hubiese esparcido Jehová tu Dios. Él lo esparció. Andaban por el mundo, no tenían tierra. Sin embargo, dice que al final de los tiempos los recogerá otra vez. Y Israel está de vuelta hoy en su tierra. La ley no es demasiado difícil de cumplir, hermano, pero Israel aún así la infringirá. A menudo pensamos que las leyes son imposibles de seguir o que son demasiado rigurosas, pero en realidad son órdenes muy claras y sencillas que no exigen mucho a Israel, ni a nosotros tampoco. Aquí el objetivo de la simplicidad de la ley no es que sea fácil de seguir, más bien la ley se dio para resaltar cuán pecaminoso es el corazón humano sin Dios. No podemos obedecer los mandamientos más fáciles. Tenemos que obedecerlos todos. Hoy en día hay leyes en todo el mundo y yo veo que esas leyes las rompen día tras día. Leyes fáciles. Cuando usted va a una escuela de manejo, lo primero que le dice, una de las leyes es: a usted se le va a dar una licencia de guiado. Y esa licencia es cuando un oficial de la ley lo pare, le pida su licencia, usted saque su licencia y usted le dé su licencia. Usted no tiene que cuestionar, no hay que cuestionar por qué me paraste, por qué quiere mi licencia. La ley dice que usted tiene que darle la licencia. Después que usted le dé su licencia, pues entonces usted puede cuestionar. Pero la ley dice: entregue su documento para verificar que usted puede guiar, que usted está apto para eso. Pero todos los días lo vemos en la noticia que la gente no quiere dar su documento. Es increíble cómo rompemos una ley pequeñita de un país. Imagínense la ley de Dios. La ley de Moisés se introdujo para evidenciar la gravedad del pecado. Recordemos eso, siendo que éste abundara en conocimiento y conciencia humana. Sin embargo, Pablo destaca aquí que la gracia de Dios es inmensamente superior, sobreabundó donde el pecado abundó, ofreciendo salvación por la fe en Cristo en lugar de por mérito propios. Piensa en la orden, o pensemos en la orden, o en la ley. No mientas. No mientas, es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? No es difícil. Sin embargo, todos mentimos. Todos tenemos mentiritas piadosas o mentiritas blancas o mentiritas. Es no mienta. Pero todos lo hacemos, ¿verdad que sí? Porque somos humanos. Estamos llenos del pecado y tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a seguir los mandamientos, a no decir esas mentiritas piadosas.
Cuando usted dice una verdad, no tiene que vivir para esa verdad, porque está dicho. Ahora, si dice una mentira, tiene que vivir para esa mentira, para seguir cubriendo esa mentira. Porque eventualmente va a salir hasta que no se pueda cubrir más. ¿Sí? Pero qué bueno que nuestro Señor Jesucristo se gana la bendición de la ley para todos nosotros que creemos en Él. Recordemos algo, no nos corresponde a nosotros subir al cielo. No nos corresponde. Jesús ha bajado del cielo a nosotros, como nos lo indica aquí Romanos 10:6. Vamos a leer Romanos 10:6. ¿Quién tiene Romanos 10:6 que me lo lea? Stephanie. Pero la justicia que procede de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. Amén. No nos corresponde a nosotros ganarnos la salida de la muerte. Jesús ya ha dado una paliza por nosotros, como nos narra Romanos 17. ¿Quién tiene Romanos 17 que nos lo lea rápido? Rocío Torres, creo que la tiene. Que está por ahí. Hermana Torres. Amén, yo lo tengo si quieres. Amén. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Guardamos la ley al confiar en Jesús. Y cuando confiamos en Él, Jesús nos da el corazón nuevo que Moisés dijo que necesitaríamos. De hecho, podemos obedecer los mandamientos, la ley, porque nos guiamos por el Espíritu de Jesús que está dentro de nosotros. Como nos narra Romanos 8:5, dice, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es por tal razón por la cual nosotros debemos de andar en el Espíritu. ¿Sí? No es la ley la que está cerca de nosotros. Recordemos eso. No es la ley para que podamos elegir obedecerla. No. Es la palabra y eso nos lo narra Deuteronomio 30:14. Deuteronomio 30:14, la hermana Catherine lo puede leer, por favor. Amén. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Para que la cumpla. Amén. Porque muy cerca de ti está la palabra para que la cumpla. Cuando cumplimos la palabra del Señor, automáticamente estamos cumpliendo la ley del Señor. Porque andamos en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, hacemos todo correctamente. No mentimos, no rompemos las leyes, porque andamos en el Espíritu. ¿Sí? Aquí, en cambio, el Espíritu Santo está aún más cerca y hace que la obedezcamos, como dije anteriormente. Porque si viví conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Rapidito vamos a entrar a los últimos capítulos 31 al 34. Tristemente, estos entristece, ¿verdad que sí? Moisés muere, dice aquí. Como todos nosotros, dije anteriormente, ¿verdad? Vemos que Jesús aquí es el nuevo profeta. Como Moisés que nos lleva a la plena y definitiva tierra prometida, Jesús nos lleva a nosotros a la gran Jerusalén. Al final de Deuteronomio aquí, Josué sucede a Moisés. Y Moisés realiza 4 actos importantes aquí. Escribe la ley, le da a Israel una canción profética, ora por las 12 tribus y luego muere. Si se dan cuenta lo que hace Moisés por ese pueblo que prácticamente nunca le obedeció, prácticamente hizo todo lo contrario a la ley. Sin embargo, él hasta el último momento se afinca en las cosas de Dios. Ora por su pueblo. Aquí en estos capítulos narra los últimos actos de Moisés, la entrega del liderazgo a Josué, la escritura y toda la ley. Sí, dice que haces un canto a él. Moisés sube al monte Nebo, ve la tierra prometida
muere y allí es sepultado por Dios. Nunca pudo entrar a la tierra prometida por lo que pasó. No obedeció directamente a un mandato del Señor cuando el Señor le dijo, habla a la peña y la peña dará agua. Sin embargo, él golpeó la peña y la peña dio agua. Porque recordemos algo, no importa lo que usted haga, no importa si el Señor le dice camina y usted corre, no importa. Lo que el Señor dice se va a realizar. Haga usted lo que haga, porque la palabra del Señor no cambia. Y él dijo, y saldrá agua de esa roca. Pero, aunque Moisés no hizo correctamente lo que él mandó, el agua todavía salió. Y eso nos enseña a nosotros, nos trae una enseñanza poderosa. Que las cosas del Señor se van a hacer con usted o sin usted. Haga usted lo que haga. Ahora, el trabajo de cada uno de nosotros para entrar a esa tierra prometida es seguir los mandatos del Señor al pie de la letra. Al pie de la letra. El Señor dice hoy, y hacer discípulos. Y aunque usted no vaya a ser discípulo, Él vendrá. Porque Él dice que Él vendrá, ¿verdad que sí? Vamos a leer Deuteronomio 31:11. Hermana Mercedes lo tiene. Amén. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Amén. Amén. Leerá toda la ley a oídos de ellos. Esto sería un testimonio en su contra por todos sus pecados y con suerte los llevaría al arrepentimiento. Aquí dice que luego Dios le da a Moisés una canción profética para que la cante. Todo Israel memorizará esta canción y se le enseñarían a sus hijos, como dice Deuteronomio 32:46. Hermana Jennifer, si no lo puede leer. La hermana Jennifer, otra vez se le cayó la llamada. Hermana Ramona, ayúdeme, por favor. Deuteronomio Amén. 32:46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Amén. Tenemos una tarea fuerte nosotros con nuestros hijos, porque es la única manera que la palabra del Señor va a seguir de generación en generación. Y el Señor se preocupaba mucho. Él decía, aprende la ley y llévala a tus hijos. Iban a cantarla esta canción por generación tras generación. Pero recordemos, es una canción irónica, porque predice la propia desobediencia y el castigo de Israel. La canción le enseñó a Israel por qué serían castigados en el futuro. ¿Puede usted imaginarse a un niño cantando esta canción después de que Israel fuese exiliado de su tierra y viendo cómo sus padres se dan cuenta? Es fuerte. Dice que después de la canción Moisés ora una bendición sobre todas las tribus de Israel antes de morir. Deuteronomio 33:1. La hermana Wilma, por favor. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. A pesar de todo el mal que han hecho y de todo el mal que van a hacer, Moisés los bendice, como dije anteriormente. Dios no lo abandona. No lo abandona. Él tiene buenas noticias para su pueblo, aquellos que acepten al Mesías. Aquellos que acepten al Mesías, porque si leemos, creo que en Hechos 6 dice una palabra fuerte. Dice que habrán algunos que no tendrán retorno. Habrán algunos que cruzarán una línea que no tendrán retorno al arrepentimiento. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí Moisés
sustituye a Josué para que guiara a Israel tras él. Y luego sube a una montaña en la afuera de la tierra prometida para morir. Dios le permite ver la tierra, como dije anteriormente, pero no puede entrar en ella debido a su desobediencia de la roca. Dice que Moisés alzó sus manos y golpeó la peña con la vara, como dije anteriormente. No golpeemos la peña, hablemos a la roca. Sigamos los mandatos del Señor al pie de la letra. Si el Señor dice camina a la derecha, no corra. Sigue los estatutos y los mandatos del Señor al pie de la letra. Aquí Deuteronomio termina con una declaración sorprendente. Desde entonces no ha surgido en Israel un profeta como Moisés, dice, a quien el Señor haya conocido cara a cara. Deuteronomio 34, 10 al 12. Vamos a leer eso. Amén. Yo lo voy a leer. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Amén. Amén. La buena noticia, hermanos y hermanas, es que por fin ha llegado un profeta aún más grande que Moisés, porque Jesús no solo conoció a Dios cara a cara, sino que es Dios mismo. De hecho, la plenitud de la gloria de Dios se puede ver en el rostro de Jesús, en su evangelio, como lo leemos en 2 de Corintios 4:6. Vamos a leer 2 de Corintios 4:6, la última lectura de esta lección. Amén, amén. La palabra está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Amén. Dios, quien creó la luz física en la creación, es el mismo que ilumina el corazón humano para entender el evangelio. Esta luz interior, hermanos y hermanos, permite conocer la gloria de Dios reflejada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, transformando la comprensión espiritual aquí, disipando la ceguedad espiritual, a diferencia de Moisés, que no pudo entrar en la tierra, sino que murió. Jesús no solo entró en la última tierra prometida del cielo, sino que nos gana el paso a ella a través de su muerte en la cruz. La ley que escribió Moisés ha sobrevivido hasta ahora, hasta nuestros días. Cumple su función de testigo contra nosotros y contra nuestro pecado. Pero Jesús ha guardado la ley por nosotros. Por lo tanto, así como Moisés bendijo a Israel en medio de su desobediencia, nosotros recibiremos hoy la bendición de nuestro Señor Jesucristo en medio de toda nuestra desobediencia. Como nos dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hoy, gracias al Señor, podemos cantar esa canción. Jesús fue nuestro último profeta, Dios mismo entre nosotros. Se dice que el profeta aclara el camino, ¿verdad que sí? El profeta aclara el camino. Juan aclaró el camino a Cristo. Cristo aclara el camino hacia el Padre por nosotros, como él nos lo dice aquí en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo, el último profeta, Dios convertido en hombre. Hermanos, Dios le bendiga. Llegamos a esta clase de Deuteronomio, este libro tan hermoso de la ley. Como le dije anteriormente, recordaremos todo esto en los próximos libros, porque esta es la fundación de toda la enseñanza. Muchos de los libros ahora nos mandarán de regreso a Deuteronomio, como Deuteronomio nos mandaba
hacia el Nuevo Testamento y a otros libros. Dios le bendiga y con el favor de Dios nos veremos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Gracias. Amén, amén, ministro. Y así de sencillo, mis amados, hemos concluido el libro de Deuteronomio. Cada miércoles hemos estado aquí, como nos dijo el ministro al principio, uno de los versículos principales que fue Deuteronomio 6, fue el 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es que estos libros, estos versículos que hemos estado aprendiendo con el ministro, que siempre nos comparte por gracia lo que por gracia